Yo te pregunto, estudiante de inglés, ¿alguna vez has intentado contar una historia sobre el pasado y no has estado seguro sobre qué tiempo verbal utilizar? Te quedas como, ¿debería decir I was doing o I did? Te cuento que knowing the difference between these two tenses will help you describe events and actions more clearly in the past. ¿Y de qué estoy hablando? Pues del presente continuo y el presente simple. Lesson 14 Objective. Objetivo de la lección 14. By the end of this lesson, you will understand the differences between the past continuous and the past simple, and how to use them correctly in different situations. Al finalizar esta lección, comprenderás las diferencias que hay entre el pasado continuo y el pasado simple, y cómo se usan correctamente en diferentes situaciones. Quick review of the last lesson. Repaso rápido de la última lección. The last time we learned about the past continuous. La última vez que estuvimos aquí en este English Lab, aprendimos el pasado continuo. It is used for actions that were in progress at a specific time in the past. El pasado continuo es utilizado para hablar de acciones que estaban en progreso en un momento específico en el pasado. We form the past continuous with was, were, the past simple of the verb to be, plus the main verb ending in ing. For example, I was reading, they were playing. Ok, cuando formamos el pasado continuo, lo hacemos con el pasado simple del verbo to be, dígase was, were, y el verbo principal terminado en el sufijo ing. Por ejemplo, I was reading, yo estaba leyendo, they were playing, ellos estaban jugando. Just in case. If you think that you need a refresher, check out the lessons 11, 12, and 13. Si crees que necesitas un repasito de esas lecciones, yo te invito a que mires la clase 11, 12 y 13, donde estamos hablando sobre el pasado simple y el pasado continuo. Puede que yo no sepa exactamente qué es lo que te motiva a ti a aprender inglés. Ya sea que quieres un ascenso laboral o quieres viajar y conocer gente nueva, no lo sé. Lo que sí sé es que este curso de gramática inglesa está diseñado especialmente para ti. Con lecciones de alta calidad te guiaré paso a paso y te ayudaré a mejorar y ganar confianza en tus habilidades gramaticales básicas. ¿Qué es lo que necesitas? Fácil, un cuaderno, un lápiz y un bolígrafo. Pero lo más importante es tu compromiso con el aprendizaje. Hello, and welcome back to English Lab with La Yari. Suscríbete para seguir aprendiendo conmigo, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna lección y regálame un me gusta y comparte este video inmediatamente con otras personas para que mejoremos el inglés juntos. What will we learn today? ¿Qué aprenderemos hoy? Today, we'll cover the difference between past continuous and past simple. Hoy cubriremos la diferencia entre el pasado continuo y el pasado simple. Sí, ustedes ya se saben eso. We'll also learn how to use them together in a sentence. También vamos a aprender a cómo se usan juntos en una misma oración. Examples to clarify usage. Tendremos ejemplos para aclarar el uso. Exercises and a quiz to test your knowledge. También ejercicios, remember, practice makes perfect, y un quiz, o sea, un cuestionario para poner a prueba tus conocimientos. Dígase, para que te autoevalúes. First up, let's start this lesson with a concept overview. A description of what we're discussing today. Ok, vamos a comenzar la clase, como siempre, con un repaso o una descripción de los conceptos que estaremos viendo, which are past simple, I did, el pasado simple, I did, and the past continuous, I was doing, y el pasado continuo, I was doing. Ok, básicamente si le queremos dar una traducción en español sería yo hice y yo estaba haciendo. Alright, so past continuous and past simple, pasado continuo y pasado simple.
When we use these two tenses together, it shows us that the action in the past simple happened in the middle of the action in the past continuous, meaning while it was in progress. Cuando usamos estos dos tiempos verbales juntos, dígase, pasado continuo y pasado simple, cada uno tiene sus diferentes usos, ¿ok? Pero ¿qué tal si lo usamos en la misma oración? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando usas pasado continuo y pasado simple juntos en una misma oración, lo que muestra o lo que estás dejando dicho es que la acción del pasado simple sucedió en medio de la acción del pasado continuo. Dígase, mientras la acción del pasado continuo estaba en progreso. A menudo, cuando utilizamos estos tiempos juntos, lo hacemos para mostrar que una acción interrumpió a otra. For example, he broke his leg when he was skiing. Si yo te acabo de decir que usamos estos tiempos verbales juntos para mostrar que una acción interrumpió a la otra y la oración me dice, he broke his leg when he was skiing, o sea, él se rompió la pierna mientras esquiaba. ¿Qué significa esto? Muy bien, que la acción de romperse la pierna en pasado simple interrumpió la acción de esquiar en pasado continuo. Ok, te voy a poner dos oraciones más. Tú me vas a decir si puedes diferenciar el significado. Déjame saber ahí en los comentarios. Muy bien, mira esta oración. When the customers arrived, the chef was cooking dinner. Cuando llegaron los clientes, el chef estaba cocinando la cena. Segunda oración. When the customers arrived, the chef cooked dinner. Cuando llegaron los clientes, el chef cocinó la cena. ¿Puedes entender la diferencia entre estas dos oraciones? La primera oración está tanto en pasado simple como en pasado continuo. Y la segunda oración está solamente en el pasado simple. Muy bien. La primera oración. When the customers arrived, the chef was cooking dinner. ¿Qué nos quiere dejar dicho esta oración? Bueno, que el chef comenzó a cocinar la cena antes de que llegaran los clientes, ¿verdad? Porque dice, él estaba cocinando, dígase que él ya había empezado. Cuando los clientes llegaron al restaurante, ya el chef estaba cocinando. Ok, entonces empezó a cocinar antes de que ellos llegaran y seguía cocinando cuando ya ellos llegaron. Sin embargo, en la segunda oración se puede entender que los clientes llegaron primero y después el chef empezó a cocinar. When the customers arrived, the chef cooked dinner. ¿Por qué? Bueno, porque el pasado simple nos ayuda a expresar acciones que fueron completadas en el pasado. Yo primero dije que when the customers arrived, cuando ellos llegaron, o sea, ya yo estoy expresando que esa acción se completó. The chef cooked dinner. El chef cocinó la cena. Eso quiere decir que primero llegaron los clientes y después el chef cocinó la cena. ¿Ok? Muy bien, entonces de eso es que va a tratar esta clase. La diferencia entre ambos tiempos verbales y también cómo utilizarlos juntos. Comencemos entonces describiendo primero, o sea, dándote un pequeño refresh, porque ya esto lo viste, del presente, del pasado simple. So guys, the past simple and the past continuous both talk about the past, but they expresses different ideas. Muy bien, chicos y chicas. Tanto el pasado simple como el pasado continuo nos hablan del pasado, pero expresan diferentes ideas. Ya les explico esto que dice aquí en pantalla, sin embargo, déjenme comenzar diciéndole algunos usos que tiene el pasado simple y después vamos a ver los ejemplos. Alright, when do we use the past simple? We use the past simple to talk about definite time in the past. Utilizamos el pasado simple para hablar de un tiempo definido en el pasado. ¿Qué quiere decir un tiempo definido en el pasado? Bueno, que a menudo cuando hablo en pasado simple, siempre tengo que mencionar, y esto se lo he dicho antes, siempre tengo que mencionar ese tiempo del pasado, o sea, cuándo eso pasó. If it was yesterday, 3 weeks ago, last year, o sea, ¿cuándo pasó eso? Fue ayer, fue hace 3 días, fue el año pasado, cuando yo era joven,
cuando fulanito nació. Siempre tú tienes que agregar alguna expresión o adverbio de tiempo que indique cuándo fue el momento en el que eso pasó. Vamos a utilizarlo para hablar sobre acciones ya sean únicas o que pasan regularmente o eventos regulares, estados y cosas así del pasado. ¿Recuerdan? De los hábitos y esas cosas. Entonces, para hablar de eventos que pasaron ya sea una sola vez, eventos que pasan regularmente, dígase más de una sola vez, y también para hablar de estados. Ustedes recuerdan que que los stative verbs no se utilizan en el pasado continuo, pero tampoco en el presente continuo. Entonces, los stative verbs que demuestran estados, ya les había explicado de cosas intangibles que no podemos medir, por ejemplo, como el verbo think, ¿ok? Entonces, estos se van a expresar tanto en el presente simple como en el pasado simple, ¿ok? Los estados. También podemos utilizar el pasado simple para referirnos a un pasado sin un tiempo de referencia. Por ejemplo, si yo te digo que Leonardo DiCaprio pintó la Mona Lisa, estoy hablando de algo del pasado, pero yo no te estoy mencionando el tiempo exacto en el que lo hizo, porque a lo mejor yo diciéndote esto no conozco el tiempo exacto en el que lo hizo. Sin embargo, puedo utilizar el pasado simple para hacer esa referencia como que sí fue en el pasado, pero no tengo el tiempo exacto de cuándo ocurrió. O sea que el hablante, usted, puede utilizar el pasado simple para hablar de hechos en el pasado cuando tú no estás 100% seguro del tiempo de cuando eso sucedió. Y tanto tú como hablante y el receptor, la persona con la que estás hablando, no necesitan indagar tanto de cuándo pasó eso exactamente. O sea, hago esta aclaración porque anteriormente te dije que vamos a utilizarlo con una referencia como, que fue ayer, que fue el año pasado, que cuando yo era joven, que no sé qué. Pero también se puede hacer oraciones en pasado simple cuando no tienes el tiempo de referencia. Ojo con el pasado simple. En el pasado simple, la acción que tú mencionas primero se debe entender que pasó primero. La acción que mencionas de segundo se debe entender que pasó después de la que mencionaste de primero. Entonces, ¿ustedes recuerdan la oración anterior de When the customers arrived, the chef cooked dinner? Miren, en el pasado simple en inglés, si usted dijo una acción primero en el pasado simple y luego dice otra, valga la redundancia, la oración que acabo de repetir, eso quiere decir que primero llegaron los clientes y después el chef cocinó. Pero, ¿y si fue al revés? Si el chef primero cocinó y después llegaron los clientes, pero tú lo dices al revés, tú le estás cambiando el significado. Así que tengan eso en cuenta. Acción del pasado simple que usted va a expresar más de una en una oración, vaya diciéndola bien en el orden en el que pasaron, porque si la dices en un orden diferente, tú le estás dando a entender a esa otra persona que te está escuchando, según tú vas mencionando las cosas que fueron pasando en ese orden, ¿ok? En el orden que tú la dices, se entiende que fue en el orden en el que sucedieron. Muy bien, entonces, además de eso que acabo de decir, please take in mind that the past simple is used for completed actions in the past. Por favor, tengan en cuenta, además de lo ya dicho, que el pasado simple se utiliza para hablar de acciones que fueron completadas en el pasado. Often has a clear time reference y que a menudo tiene una referencia del tiempo clara. For example, yesterday, last night, etc. Ayer, anoche y así sucesivamente. Pero les acabo de decir que también es válido para cuando no tenemos una referencia clara. ¿Ok? Ahora vamos con los ejemplos. Por favor, lee estas oraciones junto conmigo o escucha y repite después de mí. I read a book yesterday. Ten en cuenta que el verbo leer, read, se escribe igual tanto en presente como en pasado. Se escribe igual, pero se pronuncian diferente. En presente es read y en pasado es read. Did you watch the game last night? Muy bien, aquí en esta oración es una oración interrogativa que comienza con did. Did ya está en pasado, por lo cual el verbo principal, que es watch, se queda en su forma infinitiva. It didn't rain while we were on holidays. No llovió
cuando estuvimos de vacaciones. Holidays en el inglés británico significa vacaciones, pero también recuerden que se puede decir vacations. Aquí igualmente estoy negando ya utilizando didn't, por lo cual el verbo principal de la oración, que es rain, se queda en su forma infinitiva. The past continuous shows us that an action was already in progress at a certain time in the past. El pasado continuo nos muestra que una acción ya estaba en acción. Dios mío, nos muestra que una acción ya estaba en progreso en un momento determinado del pasado. En breve me voy a enfocar en lo que dice en pantalla y a darte algunos ejemplos. Primero te voy a decir de manera oral el uso que se le da al pasado continuo. Muy bien. El pasado continuo nos va a mostrar que una actividad estaba en progreso durante algún tiempo. No que solo fue por un momentito, sino como que, ¿verdad? Hubo un progreso, hubo un avance, o sea, empezó, se realizó y luego se terminó. O sea, ahí hubo un tiempito, ojalá hace un minuto, pero se duró tiempo, ¿verdad? ¿Cómo formamos el pasado continuo? El pasado continuo en oraciones afirmativas lo vamos a formar utilizando la forma simple del pasado del verbo to be, mejor dicho, was o were, y el verbo principal terminado en ing. Si quiero decir una oración negativa en el pasado continuo, entonces voy a utilizar la forma del pasado simple del verbo to be, was, were, más la partícula not, quedando como was not o were not. Pero si quiero también lo puedo contraer y quedaría con wasn't o weren't. Igualmente, el verbo principal se termina en ing. Pero, ¿qué tal si quiero hacer una pregunta en el pasado continuo? Muy bien, ustedes todos recuerdan que cuando hacemos pregunta, el verbo auxiliar va a pasar al primer plano. O sea, va a poner el verbo de primero, luego el sujeto y el siguiente verbo terminado en ing. Con esto dicho, déjenme seguirle hablando de los usos del pasado continuo. Cuando vas a hablar de dos eventos en el pasado, el evento que digas en el pasado continuo significa que es el evento menos importante. For example, ahorita te dije la oración, he broke his leg when he was skiing. Él se rompió la pierna mientras esquiaba. Aquí, skiing, lo tengo en el continuo, ¿verdad? Eso significa que ese hecho fue el menos importante. Aquí en lo que me quiero enfocar es en el que esa persona se rompió la pierna. ¿Ok? Entonces, muy pendiente. Usamos el pasado continuo. O sea, al hablar de dos acciones o dos eventos en pasado, el más importante se queda en pasado simple y el menos importante se queda en pasado continuo. Muy bien. A menudo utilizamos el pasado continuo para dar razón o contexto de algún evento. Creo que esto ya se los he dicho. Cuando quieres dar razón de algo, preguntar la razón de algo, utilizas el continuo, ya sea presente o pasado, pero que sea continuo. A menudo usamos el pasado continuo al comienzo de una historia o para empezar a describir una situación. For example, it was getting dark when it started raining. Ya se estaba oscureciendo cuando empezó a llover. ¿Ok? Ahí estoy empezando a hacerte como un cuento, una historia. Entonces, empiezo normalmente con el pasado continuo. O sea, voy a hacer una historia de algo que pasó. Es normal que la empiece en el pasado continuo. So guys, the past continuous. It is used for actions that were in progress at a specific time in the past. El pasado continuo se utiliza para acciones, ¿verdad? Para hablar de hechos que tuvieron un progreso en un tiempo específico del pasado. Often used to describe a background action when something else happened. Y a menudo se utiliza para describir una acción secundaria cuando algo más pasó. Por ejemplo, vuelvo y te digo, he broke his leg when he was skiing. Él se rompió la pierna cuando esquiaba, ¿ok? Cuando esquiaba es el background, el trasfondo de la acción principal que fue que he broke his leg, que se rompió la pierna. All right, so now let's see the examples. I was reading a book when my phone rang.
Estaba leyendo un libro cuando mi teléfono sonó. Aquí tengo una oración en ambos tiempos verbales. Tengo el pasado continuo y el pasado simple. I was reading, o sea, será mi acción secundaria. When my phone rang, cuando mi teléfono sonó. It was raining when we went out. Estaba lloviendo cuando salimos. Y date cuenta que estoy utilizando mi sujeto, el verbo auxiliar, que es el verbo to be en pasado, y el verbo principal terminado en ing. They were waiting at the bus stop when I saw them. Ellos estaban esperando en la parada del autobús cuando los vi. Aquí igualmente estoy utilizando el verbo to be, were, más el verbo principal, wait, terminado en ing, que me queda como waiting. Key differences and when to use each. Diferencias claves y cuándo se utilizan cada uno. Usamos el pasado simple para acciones completadas en el pasado. Todo lo que yo diga en pasado simple se va a entender que ya eso se hizo y ya se acabó. Y usamos el pasado continuo para acciones en progreso. Acciones que tuvieron un proceso que se tomó un tiempo para realizarse, ¿ok? También el pasado continuo describe una acción o situación más larga y el pasado simple describe una acción o un evento más corto. Ok, el evento más largo va a estar en pasado continuo y el más corto en pasado simple. La acción más corta, dígase el pasado simple, es la que va a interrumpir a la acción más larga, dígase pasado continuo. Muy bien, déjame explicarte estos dos puntos con la misma oración que he venido trayendo desde el inicio de la clase. He broke his leg when he was skiing. Él se rompió la pierna cuando estaba esquiando. Dice que el pasado continuo es la acción más larga y el pasado simple la acción más corta. Y que la acción más corta es la que va a interrumpir a la más larga. Por ende, usando esta oración de ejemplo, cuando él estaba esquiando, es la acción más larga. Vamos a suponer que esquió por media hora. La acción más larga va a ir en pasado continuo y va a ser interrumpida por la acción más corta. He broke his leg. Vamos a suponer que tenía media hora esquiando, pero se rompió la pierna en 5 segundos. O sea, fue una acción más corta y viene y me interrumpe a la acción más larga. También tener en cuenta que el pasado simple se utiliza para hablar de acciones completadas en el orden en el que sucedieron. Por ejemplo, si yo te digo, mira, ¿no? Que nosotros comimos, nos lavamos la mano, nos quitamos los zapatos y llegamos a casa. Eso no tiene sentido, está como de atrás para adelante. El orden correcto sería decir, llegamos a casa, nos quitamos los zapatos, nos lavamos las manos y después comimos. Entonces ten eso en cuenta. El pasado simple lo utilizo para hablar de acciones completadas en el orden en el que sucedieron. Muy bien, ahora imaginémonos una timeline. Vamos a visualizar que hay una línea de tiempo imaginaria y que aquí estoy yo. Recuerden que esta imagen que ven en pantalla es mi Bitmoji. Así que imagínense que esa soy yo que está ahí en pantalla. Ok, vamos a visualizar esta línea de tiempo imaginaria para discutir más a fondo lo ya explicado. Muy bien, este es como nuestro ejemplo principal de la clase. Primera acción. I was reading a book. Eso está en el pasado continuo. I was reading a book. Y esta fue la acción más larga. ¿Por qué? Porque denota que empecé y estuve sosteniendo dicha acción por un tiempo y se prolongó. Hubo un proceso en el que yo estaba leyendo. Acción número 2. My phone rang. Mi teléfono sonó. O sea, esto quiere decir que el teléfono sonó. Eso quiere decir que fue una acción completada y que pasó una sola vez. ¿Verdad que te dije que podemos utilizar el pasado simple para hablar de acciones que pasaron una sola vez o acciones habituales? So, my phone rang. El teléfono sonó. ¿Pero qué yo estaba haciendo? I was reading a book and my phone rang. Por lo que, al sonar mi teléfono, me ha interrumpido la acción de leer. So, I stopped reading. Yo paro de leer, dejo de leer. ¿Por qué? Bueno, porque me sonó el teléfono. Entonces, ¿qué quiere decir esto? I stopped reading. También es una acción completada. I was reading
My phone rang and I stopped reading. Estaba leyendo, suena el teléfono y paro de leer. Acción número 3. I answered my phone. Contesto la llamada o contesto el teléfono. Igualmente, esto es una acción completada. Pero quiero que te des cuenta aquí la secuencia, lo que yo estaba haciendo y lo que fue sucediendo y cómo lo voy diciendo. So, I was reading fue la acción más larga y se prolongó. But my phone rang. Mi teléfono sonó. Es una acción completada. Y luego I stopped reading. Entonces vengo y te digo otra acción que pasó, o sea, una detrás de la otra. And then I answered the phone. Y luego yo vengo y contesto la llamada. Entonces, aquí en esta línea de tiempo te acabo de expresar el pasado continuo y el pasado simple. Recuerda que esta lección es past continuous versus past simple. Y cómo utilizar los mismos en una y cómo utilizar ambos tiempos verbales en una misma oración. So, let's go back to the key differences and when to use each. Past simple is for completed actions. Pasado simple para acciones completadas. Pasaron y terminaron y se quedaron en el pasado. Past continuous is for ongoing actions in the past. Y el pasado continuo es para acciones que tuvieron un progreso en el pasado. Sé que les he hablado muchísimo, espero realmente que estas explicaciones les estén haciendo sentido y que la puedan usar excelentemente bien cuando estén hablando. Now, let's see some more examples. Por favor, presta atención a esto que ves aquí en pantalla. Las letricas rojas son del pasado continuo, las letricas verdes son del pasado simple. Yo te invito a que le des pausa al video y escribas esos ejemplos en tu cuaderno. Por favor, resalta las letras rojas y verdes. Si no tienes lápiz de diferentes colores, le haces una rayita, solo para que cuando estés repasando te llame la atención. Y bueno, ahí te las dejo de modo que puedas tener más ejemplos de cómo utilizar pasado simple y pasado continuo en una misma oración. Exercise. Complete the sentences using past continuous or past simple. Fácil. El ejercicio te trata sobre completar las oraciones del verbo, ya sea en pasado continuo o pasado simple. Tú tienes que decidir cuál es el que hace más sentido. Recuerda que las acciones completadas son con el pasado simple y que las acciones que demuestran que hubo un progreso van a ser en el pasado continuo. El verbo que estarás modificando es el verbo que se encuentra dentro del paréntesis. For example, aquí en pantalla dice Lucy blank y entre paréntesis break her arm last week. Ok, Lucy, raya en blanco, entre paréntesis, rompió su brazo la semana pasada. Esto como que me está denotando que es una acción que ya se completó en el pasado, por lo que para mí, a mi entender, es una oración en el pasado simple. So, I can say something like, Lucy broke her arm last week. It, blank, happened while she, blank, paint her room. Eso, raya en blanco, pasar, mientras ella, raya en blanco, pintar su habitación. Ok, la primera parte de la oración está en el pasado simple. It, ¿verdad? Pasó mientras ella, y tengo el verbo paint, o sea, mientras me da a entender que era algo que estaba en progreso, por lo cual el verbo paint tiene que ir en el pasado continuo. ¿Cómo hago el pasado continuo? Pues utilizando was, were y el verbo principal terminado en ing. Por lo que esta oración me quedaría más o menos así. It happened while she was painting her room. Aquí estoy dando una razón de algo. Y también estoy diciendo que tal cosa pasó, o sea, tal cosa que era más pequeña, o sea, cuando ella se rompió el brazo, pasó mientras se hacía una acción más larga, que era cuando ella pintaba su habitación. Lo que yo entiendo es que ya ella había empezado a pintar la habitación y estaba activamente pintando la habitación cuando se rompió el brazo.
Entonces, más o menos eso es lo que van a hacer en las oraciones que vienen a continuación. Recuerda que puedes darle pausa al video, realizar el ejercicio, ¿ok? Y luego continuar con el video. O si tú quieres, entonces simplemente copias todo, lo dejas ahí, continúas de ver la clase y haces el ejercicio al final. Fill in the blanks with the correct tense. Llena el espacio en blanco con el tiempo verbal correcto. Básicamente este ejercicio va a ser muy similar al primero. Digo, no, es lo mismo. Es lo mismo. Va a aparecer una oración con una raya en blanco y un verbo entre el paréntesis. Usted, ese verbo entre el paréntesis, tiene que convertirlo. Recuerde que si la oración es del pasado simple o del pasado continuo, va a tener su forma de hacerse, tanto si son afirmativas, negativas como interrogativa. ¿Ok? Pasado simple afirmativa y el verbo es regular, le agrego it. Si es negativa, digo didn't. Pero si es en el presente continuo, recuerda que utilizo el verbo to be en pasado. Así que recuerda darle pausa, escribir todo, hacer el ejercicio y continuar con el video. O darle pausa, escribir todo, cierras el cuaderno, sigues viendo la clase y ejecutas y realizas el ejercicio al final. Por favor, recuerda que si realizas el ejercicio y te gustaría que te lo corrija, me lo dejas aquí en los comentarios, aquí mismo en YouTube, no hay problema. Miren, señores, no tengan miedo en dejar sus ejercicios ahí, en comentar, que aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Comenten, siempre y cuando nos respetemos mutuamente, todo bien. Comenten ahí sus ejercicios, oraciones, no importa. Pongan esto en práctica. Yo lo que quiero es que ustedes practiquen. Y bueno, lo que quieran ya, más formalmente y un poco más privado, si quieren y desean, pueden tomarle una foto cuando hagan el ejercicio. Pueden tomarle una foto y me la mandan a Instagram o a Facebook y me dejan saber, estos son mis ejercicios de la clase número 14 y paquete, ahí está la foto. Recuerden la foto, por favor, que esté legible para yo poderla entender. Y yo les voy a responder tan pronto como yo pueda. Porque, señores, yo también trabajo y tengo una vida y también hago los videos. Así que si ustedes me escriben, no esperen que al minuto yo les esté respondiendo. Desde que yo tenga tiempo, yo les voy a responder. Créanme que sí. Ahora, yo lo que quiero que ustedes practiquen. Si usted no se siente que tiene ese tiempo de tomar un cuaderno y escribir todo, déjenmelo aquí en los comentarios. O sea, no hay nada de malo, ¿verdad? Practique. Lo importante es que usted practique. It is quiz time. Señores y señoras, tiempo de evaluarse. Which sentence is correct? ¿Qué oración es correcta? Aquí tengo 3 oraciones. A, B, and C. A, B, C. ¿Cuál de estas oraciones es correcta? Te voy a dejar el video ahí sonando unos segunditos para que leas las oraciones y déjame saber en los comentarios cuál tú crees que es la respuesta del quiz. Me dices, ¿la respuesta del quiz es la A, es la B o es la C? Yo no sé cuál es la que está correcta. Son ustedes los que tienen que determinar cuál de estas 3 oraciones está correcta. Y por favor, comenten. Summary and takeaways. Resumen y conclusiones. Past simple. We use the past simple for completed actions in the past. Utilizamos el pasado simple para hablar de acciones completadas en el pasado. Past continuous. We use this for ongoing actions at a specific time in the past. El pasado continuo lo utilizamos para hablar de acciones que estuvieron en curso en un momento específico del pasado. When to use them together? ¿Cuándo utilizo ambos tiempos verbales juntos? Bueno, you are going to use them together when describing an action in progress was interrupted by a short action.
vamos a utilizar tanto el pasado continuo como el pasado simple juntos para describir que una acción en progreso o una acción larga fue interrumpida por una acción breve. Objective check. Vamos a comprobar el objetivo de la clase, a ver si el objetivo de la clase se cumplió. Déjame saber algo. Ahora, después de ver esta clase y estas explicaciones y hacer los ejercicios, ¿te sientes más seguro o segura al utilizar el pasado continuo y el pasado simple? Do you feel more confident when using past continuous versus past simple? If yes, comment I got it below. Si es así, comenta I got it en los comentarios. Y con eso yo voy a saber que sí, que el objetivo de esta clase se cumplió y que este video tuvo frutos. Déjame saber ahí en los comentarios. So guys, if you enjoyed this lesson, si ustedes disfrutaron de este contenido, si aprendieron la diferencia del pasado continuo y el pasado simple, pues por favor regálame un me gusta, comenta ahí debajo ya sea una oración utilizando el pasado continuo y el pasado simple, comparte este video con un amigo que también quiera aprender inglés y yo te invito a que veas desde ya la clase número 15, si está disponible, ¿verdad? Y si no, bueno, pues dale a ver la clase número 13, la 12, no sé. Coge para mi canal que allá tengo más videos como este. Incluso puedes encontrar actividades de habla, actividades de lectura, vocabulario, frases y cositas así. Incluso hay hasta exámenes aquí en mi canal. So that's it for today. Thanks a lot for watching and I see you in the next lesson here in your basic grammar English course for beginners. Next lesson, sneak peek. Adelanto de la próxima clase. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hablar de experiencias o de acciones que tienen un impacto en el presente? Well, that's what we'll learn in the next class. I've done. O sea, aprenderemos el presente perfecto. Thanks for watching. That was all for today. I'm Najari and I see you in the next lesson. Happy learning! Alguno de estos videos podría ser de tu interés. Sigue aprendiendo aquí en tu English Lab.